Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y gracias por estar aquí. El tema de hoy es un poco controversial, es un poco delicado de tratar porque hay mucha gente que es muy sensible a este tema. Y yo estoy de acuerdo que creo que he cambiado un poquito mi forma de ver las cosas y hay que aprender día a día. Vamos a ir aprendiendo con respecto a las cosas de la Biblia. Y hoy vamos a hablar del diezmo. Qué tan bíblico es, qué tan real es que tenemos que estar diezmando para ser bendecidos. Y de entrada les digo que yo estoy en contra del diezmo, por una simple y sencilla razón. Yo durante mucho tiempo pertenecía a una iglesia que, quizás como muchos de ustedes, en esta iglesia te trabajan psicológicamente para que cada fin de semana o cada quincena o cada fin de mes de todo lo que ganes, des el 10% de tu sueldo. Y te dicen, dalo voluntariamente y Dios te lo va a multiplicar. Pero durante este tiempo que he estado estudiando la Biblia, he estado leyendo, me he estado instruyendo, he estado escuchando opiniones de otros pastores, incluso de otras religiones, he aprendido una cosa. Las iglesias evangélicas están completamente equivocadas, no con el diezmo, sino con la manera de pedir el diezmo. Y yo pienso que están equivocados. Si vamos a la Biblia, el diezmo originalmente se pidió para el pueblo judío, para que se pudieran mantener los sacerdotes que estaban en el servicio del templo. Para eso fue exigido originalmente el diezmo. Y en la época de Israel, en la época del templo, eso sí era obligatorio. Cada persona tenía que dar el 10%, ya sea las primicias de sus animales, de sus sembradíos, y el 10% de la ganancia de lo que venda, era obligatorio entregarlo al templo, pues para mantenimiento de la casa de Dios. Hoy en día, ¿esto es válido? Podría decir que no, hermanos. Podría yo decir que no. Pero hay algo que todavía es vigente. No exactamente el 10% de tu salario. No, porque como les vuelvo a repetir, yo crecí en una iglesia que exigía el 10%. Y la verdad, yo soy una persona que, por tontería mía, no estudié y mi trabajo era un trabajo precario en el que ganaba yo muy poco dinero. Y el dinero que ganaba yo semanalmente no me alcanzaba. Con trabajo me alcanzaba para comer. Y yo ya tenía una hijita pequeña y a veces dar el diezmo implicaba recortarme a mí, comida a mi esposa, comida a mí. Y eso me tenía en una lucha constante mentalmente. Porque si lees la Biblia dice que cuando des el diezmo lo des con ánimo voluntario. Que lo des con ánimo voluntario. Y tampoco también vas a dar de lo que te sobra, sino que vas a dar de lo que tienes, lo vas a dar con gusto. Ahora, ¿a quién se le va a dar el diezmo? Yo estoy en contra del diezmo, sinceramente, porque cuando yo no podía dar mi diezmo, cuando yo no podía diezmar, al día siguiente había una prédica. Había una prédica que decía que le estamos robando a Dios. Leían un versículo que está, creo que en Malaquías, que decía que le hemos robado a Dios y por cuanto le hemos robado a Dios nos va a quitar hasta lo que no tenemos. Y yo me sentía mal, porque sí es cierto que diezmaba, pero no lo hacía yo con ánimo voluntario, sino que lo hacía yo porque me lo decían y me sentía yo amenazado con la condena que había. Ahora, en estos tiempos,
que ya he leído las Escrituras por mí mismo. No he dejado que ningún pastor me enseñe o que nadie me venga a decir lo que tengo que hacer, sino que he estudiado la Biblia por mí mismo, la he leído, pero también es muy importante lo que tengo que decir. No solamente lo he estudiado por mí mismo, sino que he escuchado prédicas de diferentes pastores y cuando apenas tengo la oportunidad trato de comprobar si lo que están diciendo está escrito en la Biblia y va de acorde con la doctrina de Jesús. A lo que mi mensaje que quiero dar ahora con respecto al diezmo. Hermanos, el diezmo yo pienso que ya no es vigente en el sentido de que tengas que sacar el 10% de tu salario. Eso ya no es vigente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? Yo creo que como cristianos tenemos que tener una madurez y tenemos que tener una inteligencia de un cierto nivel. Y creo que con un cierto nivel de inteligencia y con un cierto nivel de madurez es posible entender a lo que podemos tener ahora como una ofrenda, más que como diezmo, como una ofrenda. Porque si eres inteligente y tú entiendes, debes tener en cuenta que las personas, como los pastores, dedican su tiempo y su esfuerzo en estudiar las Escrituras de la mejor manera que ellos pueden, equivocados o no equivocados, pero están invirtiendo su tiempo y su esfuerzo en estudiar las Escrituras para llevarte a ti un mensaje. Y si tú eres consciente y realmente has comprendido las Escrituras, vas a entender y vas a ser lo suficientemente inteligente y lo suficientemente entendido para saber que ese hermano, ese pastor o esa persona que está detrás hablándote de la palabra tiene una necesidad. Y no tienes que dar el 10%. No lo des. Si un pastor te viene a decir, oye, tienes que dar el 10% porque así Dios te va a bendecir, no es cierto. No des con una esperanza de que Dios te va a recompensar 10 o 3 veces más. No. Hazlo voluntariamente, con lo que tú tengas, con lo que tú puedas. Porque a mí me pasaba de que yo doy mi diezmo y me quedaba yo sin comer. No le podía yo echar gasolina a mi vehículo para poder trabajar. Y después a él estaba yo pidiendo a Dios que por favor me regrese, que me dé. Básicamente le pedía yo a Dios que me regrese lo que le acabo de dar. Y eso ya no es válido. Ahora, lo que sí yo veo válido es que demos donativos. Lo que tú tengas. Llévaselo al pastor. Y no solamente al pastor, si ves que el pastor tiene suficiente como para vivir, tú lo puedes ver. Hay muchos hermanos que son fieles y están... Si tú sacas una buena cantidad, dale una parte al pastor y reparte una parte a los pobres. Hay hermanos pobrecitos que no tienen que comer, que no tienen para vestir. Yo creo que eso es lo que debemos hacer ahora, que nosotros no estamos en un Israel, que no tenemos un cuerpo de sacerdotes para mantener el templo de Dios. No, nosotros no lo tenemos, pero sí tenemos hombres que están intentando llevar un mensaje correcto de la palabra de Dios. Y yo creo que donar y colaborar es muy importante. Muchas veces hay ministerios que realmente necesitan del apoyo económico. Nosotros sabemos que todo ahora funciona con dinero. Y por ejemplo, una iglesia, pues si asistes en una iglesia, sinceramente, es más que justo que te estén pidiendo el diezmo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que los pastores usen un chantaje psicológico y bíblico para hacerte diezmar. No, sino que yo creo que deben sincerarse los pastores y decir, bueno, estamos en una iglesia, esta es una institución, y una institución, el edificio, primero necesita mantenimiento, segundo necesita servicios de electricidad, servicios de agua, necesita, no sé, servicios de abogados para los papeles de la iglesia, necesita muchas cosas, hermanos, y yo creo que
si asistes en una iglesia, es más que justificado que des, que cooperes, que compartas con la iglesia, con el pastor, porque realmente se necesita el mantenimiento de una infraestructura para mantener una iglesia. Ahora, hay personas como yo que me dedico a hablar de la palabra de Dios, que quiero dedicarme a esto. Y estoy en una plataforma que, sinceramente, estos contenidos de los que hablamos aquí son muy bloqueados en esta plataforma. No se les da difusión. Dependemos de gente como tú que estás escuchando. Y, por ejemplo, yo no pido dinero, sino que pido que te suscribas, dejes un like, que lo compartas. Si gustas, no sé, si gustas hacer un donativo o algo, hay un botoncito que dice ahí unirte. Ahí puedes unirte para colaborar en algo. Pero nosotros aquí, los youtubers, más que nada recibiríamos beneficio con la plataforma, con YouTube, ya ven, por medio de comerciales, la plataforma paga. Pero la pasamos un poco mal porque el contenido religioso, hablar de religión, es un poco oculto. La plataforma misma lo oculta. Entonces dependemos siempre de los cristianos, de los hermanos que nos escuchan para compartir los videos, para darles difusión, para que podamos salir adelante. Es muy difícil, porque yo podría en este momento hablar de cualquier cosa, hablar de política, hablar de lo que está pasando en el mundo ahorita, hacer 10 videos de lo mismo, y tal vez la plataforma me beneficie. Pero no, yo quiero hablar de lo realmente importa para nosotros como cristianos. Y yo digo que es importante apoyar a los siervos de Dios, a la gente que te pide dinero en la calle, dales, a hermanos que veas pobrecitos, a nuestros familiares. Hey, algo muy importante, que la verdad yo me siento mal, porque ahorita, como les digo, yo me siento muy mal ahora porque estoy pasando por una situación económica un poco difícil. Como les digo, no me hace falta nada, pero sí yo no tengo como para estar dando, aunque me gustaría. Es muy importante, gente, apoyar a nuestros padres, apoyar a nuestros papás, a nuestros suegros. Es muy importante apoyar a nuestros ancianitos, a los viejitos. Esas limosnas, esas ayudas son las importantes. Sostener a la gente vulnerable, a gente que está empezando. Hay jóvenes que están recién casados y están empezando. Yo estuve en esa situación muy difícil. Hay que apoyar a esa gente. Y no olvidarnos de las iglesias, de los hombres que nos hablan de la palabra de Dios. Hay que apoyar a esa gente. Pues esa es mi postura. Yo creo que el mensaje principal que vamos a tomar aquí es: hay que apoyar a las iglesias, apoyar a nuestros pastores. Si no puedes con el 10%, con lo que tengas, pero es muy importante dar tu limosna, ayudar a los pobres de tu iglesia, a las viejitas, a tus padres. Y también el segundo mensaje más importante de este video es: pastores, cambien la manera de dar el mensaje del diezmo. No usen el chantaje psicológico con: si no das, Dios no te va a bendecir. No. Hay que dar, hay que hablar con la verdad, hay que dar para sostener las instituciones. Todo funciona a base de dinero. Y si estamos en una iglesia, hay que tener y enseñar a nuestros feligreses la responsabilidad de mantener el lugar donde nos reunimos a adorar a Dios. Porque un templo físico, ahí donde vas a la iglesia, ahí no es la casa de Dios, sino que es el lugar donde nos reunimos para invocar el nombre de Dios, que es muy diferente. Y ese lugar, ese edificio, necesita mantenimiento, necesita toda clase de servicios que nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de sostener. Por eso que en parte sí estoy de acuerdo con el diezmo, pero al mismo tiempo no, porque no tiene que ser el 10%. Si no tienes el 10%, da lo que tú puedas. Ya sea que se sobrepase el 10% o que no alcance el 10%, da lo que tú puedas, pero nunca dejes desamparados a las personas que están haciendo un servicio de la iglesia, al servicio de Dios.
Y también a la gente humilde, a la gente vulnerable, hay que darles, hermanos. No hay que cerrarnos la mano. Ya saben, en el video anterior hablamos de cómo podemos ser prósperos delante de Dios, y en este video estamos hablando cómo debemos colaborar y cooperar con la causa. Recuerden que estamos en una guerra espiritual, donde nuestro trabajo es salvar todas las almas que podamos, reclutar a todas las almas que podamos para que sean salvas. Muchas veces las iglesias han servido para componer la vida de la gente, y es muy necesario apoyarnos entre nosotros. Sin más, espero que te haya gustado este mensaje. Discúlpame si no me pude explicar correctamente. Si tienes alguna duda, ya sabes, déjalo en los comentarios. Apóyame suscribiéndote, compartiendo el video, dejando un me gusta, y de esta manera me vas a ayudar a crecer. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos la próxima y adiós.